todas las libertades. Libertad emprende su negocio con ilusión. Libertad levanta la verja por la mañana. Libertad elige la educación de sus hijos. Libertad cierra la última y abre antes que nadie. Libertad es orgullo, esfuerzo, fuerza. Libertad tiene nombre y apellidos, porque es el proyecto de vida que cada uno quiera que sea. Creemos libertad. Buenas tardes. Continuamos en Sevilla, jornada vespertina de la Convención Nacional del Partido Popular, como decimos en esta fantástica ciudad. Comenzamos la jornada de tarde, 2 mesas por delante y ya comenzamos. Les pido, por favor, un poco de silencio. Así, me gusta. Y el tema de la primera mesa de esta tarde es libertad frente al populismo. Participan Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Leopoldo López, líder opositor al régimen chavista y Premio Sájarov. Y por supuesto, modera la mesa el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Bien. Bueno, muy buenas tardes, don Mario, Leopoldo. Bueno, como podrán comprobar, juego en casa, con lo cual es normal que tenga un poquito más de aplauso que los demás. Hoy juego en casa. Quiero empezar primero agradeciendo, como no puede ser de otra manera, agradecerle a la Dirección Nacional y a su presidente, a Pablo Casado, nuestro presidente, agradecerle que haya decidido y elegido la ciudad de Sevilla y Andalucía para hacer esta parte de esta convención que va moviéndose por muchos puntos de la geografía, que ya podemos decir que esta convención es un éxito, a pesar de que nos queda todavía la jornada prácticamente culmen que vamos a vivir todos en la ciudad de Valencia, pero que una vez más demuestra a Pablo y su equipo, al que agradezco su presencia, que siempre tienen presente Andalucía, que siempre tienes presente el sur y que siempre están muy cerca de nosotros. Por eso yo estoy convencido, Pablo, y te lo digo con la máxima honestidad, que cada vez en este camino complejo, largo, dificultoso, cada vez nos queda menos para que seas el presidente de todos los españoles. Muy poco nos queda, muy poco, muy poco. Bueno, saludar también a muchas personas que hoy están entre nosotros, miembros del Consejo de Gobierno de Andalucía, alcaldes y alcaldesas de muchos rincones de Andalucía que hoy están también con nosotros. Está Javier Arena, está también muchos amigos, los presidentes provinciales. En fin, no los cito mucho porque me alargaría demasiado. Pero sí quiero hacer una mención especial a la ciudad que nos acoge, ¿no? Decía don Mario que, a pesar de que es un amplio conocedor de Andalucía y de la ciudad de Sevilla, que no conocía este rincón tan bonito y tan especial. Y es que Sevilla es una ciudad mágica, una ciudad maravillosa, una ciudad acogedora, una ciudad singular, una ciudad de referencia universal, ¿no? Y por eso estar en Sevilla siempre es un motivo de satisfacción y, tengo que decir, de orgullo para cualquiera de los andaluces o españoles o internacionales que pasan por aquí. Agradecer a la estructura provincial, a Virginia, el esfuerzo que han hecho, y saludar también a José Luis Sanz, que en una conversación que he mantenido con Pablo hay una cosa en la que él y yo estamos de acuerdo. Y él y yo estamos de acuerdo en que vas a ser el próximo alcalde de la ciudad de Sevilla. Bueno, yo había soñado en política, uno sueña con poder compartir a veces un ratito, aunque sea, con personajes a los que uno admira, ¿no?
Y tengo que confesar que hoy es uno de esos días especiales para mí, especiales en mi vida, especiales como persona, como político, porque no tiene uno siempre la suerte de estar acompañado por Leopoldo y por don Mario, acompañado de dos grandes personalidades, dos grandes personas que han hecho mucho y hacen mucho por la libertad en el mundo, ¿no? Y me vas a permitir, Leopoldo, que me refiera en primer lugar a don Mario. Para mí, don Mario Vargas Llosa, es un honor poder compartir estos minutos, por muchas razones. Primero, por el enorme talento que atesora a lo largo ya de muchos años, haciéndonos felices, leyéndote, haciéndonos analizar, reflexionar, haciéndonos a veces llorar incluso. Eres capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, aparte de estar al lado de un premio Nobel de literatura, que eso ya de por sí es algo que cualquiera de los que nos gusta la lectura es prácticamente un sueño, don Mario Vargas Llosa no solamente se ha conformado con exponer y además facilitarnos su talento al conjunto de nuestro planeta y además en nuestra lengua, en la lengua española, sino también es un fiel defensor de las libertades en el más amplio sentido de la palabra. Y además ha hecho, cualquiera de nosotros ha podido leer muchos de los artículos que ha ido escribiendo a lo largo de los últimos años, que son artículos muy certeros, que denotan el conocimiento profundo que tiene de Iberoamérica, del continente americano, el conocimiento que tiene también de nuestro país, y donde siempre se ha posicionado en contra del totalitarismo, en contra del comunismo, en contra del independentismo, en contra de esas posiciones que desgraciadamente nos estamos encontrando en pleno siglo XXI. Por eso, pues para mí y para el Partido Popular es un motivo, como digo, de mucha satisfacción y de mucho orgullo el poder contar contigo, poder escucharte, poder hablar, poder conversar. Y sin duda alguna estoy convencido que esta expectación, más allá de lo que yo me esperaba en un día a diario complicado y limitado, porque hemos hecho un esfuerzo de limitación, tiene mucho que ver con ambos, ¿no? Así que, don Mario, muchas gracias, enhorabuena y un placer siempre estar aquí en tu casa, que sabe que tu casa ya es España, pero tu casa particular, que sepa que es Sevilla y Andalucía. Gracias por todo. Y también con Leopoldo, ¿no? Leopoldo López es una persona tenaz, es tauro como yo, es de finales de abril, yo soy del 1 de mayo y ya sabéis cómo somos los tauros y cuando queremos algo raro que no lo consigamos. Tiene, a pesar de que no lo aparenta, tiene un año menos que yo y ha tenido, en fin, he visto la cantidad de fotos que te has hecho y no son las que habitualmente me hago yo. O sea, no sé por qué razón, porque se supone que yo juego en casa. Leopoldo es, como habéis visto, un hombre no solamente simpático, empático, es premio Sájarov, fue alcalde de Chacao desde el año 2000 hasta el año 2008 y pasó 3 años en la cárcel militar por luchar por algo que todos valoramos mucho, por la libertad, por la democracia. Es un luchador nato, ha trabajado y ha dado lo mejor de sí mismo, lo mejor que uno puede dar es precisamente su vida, ¿no? Es su vida en términos de tener esa privacidad, de tener que estar limitado, de no poder ver a sus hijos, de no poder ver a su mujer, de haber sufrido mucho, de tener que dejar a su patria, que eso es muy duro para cualquiera que le fuerza a salir de su país, y ha vivido circunstancias terriblemente complejas y difíciles, ¿no? Pero a pesar de eso es una persona que sigue sonriendo, que sigue pensando en optimismo, que sigue luchando, que sigue batallando por la libertad. Bueno, yo por no extenderme más, porque yo creo que queréis escucharos a ambos, ¿no? Quiero hacer a modo de introducción un comentario nada más. Estamos hablando aquí de creemos en España un futuro en libertad. La palabra libertad es una palabra que a veces se manosea y a veces de tanto manosearla pierde el propio sentido o pierde para una gran parte de la población el valor que tiene esa palabra. ¿Qué es la libertad, no? La libertad es mucho más de lo que podamos, digamos, imaginar. Es probablemente lo que soñamos todos. Libertad es algo que lo tenemos en nuestro país tan cotidiano que a veces no le damos la menor importancia. A veces muchas generaciones jóvenes creen que la libertad viene per se, viene por sí, y que no hay ningún tipo de amenaza, que siempre vamos a seguir viviendo y disfrutando de esa libertad de poder pensar, de poder hacer, de poder soñar lo que uno quiera y construir una vida como uno quiera. Pero eso desgraciadamente no es así.
Eso desgraciadamente no es así y las libertades que conocemos en Occidente están siendo amenazadas, como han sido amenazadas y siguen siendo amenazadas en el conjunto del continente iberoamericano y en otros países. Y en España también tenemos nuestras propias amenazas a esos espacios de libertad. ¿Qué queremos representar y qué representa el Partido Popular o qué representa en el ámbito de España y en el ámbito de Andalucía? Representa precisamente esa libertad. Esa libertad en el ámbito empresarial, de que si tú quieres construir tu propio futuro, tú te lo puedas construir, que tú puedas soñar con ser lo que tú quieras ser. Esa libertad de pensar, de criticar, de cuestionar, de plantear, de vivir como uno crea que debe vivir. Esa libertad en la que todo el mundo puede expresar sus opiniones siempre en foros abiertos. Esa libertad de poder expresarse sin temor a que nadie tome represalias por pensar de manera distinta, ¿no? En España hemos pagado un alto precio también por la libertad. Hemos tenido un grupo terrorista de ETA que ha hecho mucho daño y que ha intentado que sucumba todo un país, que todo el país nos arrolle, nos pongamos de rodillas frente al totalitarismo terrorista que nos ha ido marcando y que a pesar de las dificultades de años muy difíciles lo hemos sabido superar con unidad, con coherencia y además con fortaleza democrática y Estado de Derecho. Eso es lo más importante y por eso desde Andalucía yo quiero hacer un llamado a esa libertad, ¿no? A la libertad que supone la alternancia democrática, a la libertad que supone que después de casi 40 años de ejercicio en el poder, de manera democrática, de la izquierda en Andalucía, dé luz a una alternancia política que permita hacer las cosas de manera distinta, que permite hacer equipos de manera distinta, que permite otra forma de hacer política, que permite entender a Andalucía, creer en Andalucía y ambicionar a Andalucía de una manera completamente distinta a lo que han hecho durante 40 años. Eso es nuestro partido. Ese es el partido de creer en el potencial que tenemos los españoles, de creer en las posibilidades que tenemos y de creer en un futuro mejor para todos, que es el que está construyendo Pablo y el que estamos entre todos ayudándote para que pronto también en España tengamos esa alternativa democrática necesaria, fundamental, como es con Pablo Casado y con el Partido Popular. Y eso que yo decía, esa libertad, yo discutía y ya introduzco uno de los asuntos, ¿no? Y ahora discutía hace tan solo 48 horas con dos chicos de 18, uno tenía 18 y otro tenía 20 años, en el que me decía que la libertad no se podría perder nunca, que no existían amenazas reales, que era algo inventado por los políticos, que muchas veces por egoísmos personales o por tacticismo electoral nos inventábamos supuestamente amenazas a nuestro modelo de libertad que hemos construido en Occidente. Y la primera pregunta que yo me quiero hacer en público, y para que participéis, evidentemente, para que nos deis vuestra visión, ¿está Occidente, el mundo occidental, defendiendo las libertades de una manera clara y contundente? ¿O por otro lado, Occidente y lo que entendemos por esa cultura occidental, especialmente en Europa, estamos declinando esa responsabilidad? ¿Cuáles son las amenazas reales y qué horizonte tenemos a medio y largo plazo? Quisiera, antes que responder a tu pregunta, agradecerte las palabras tan generosas, decirles a todos ustedes que me ha sorprendido la presencia del presidente del Partido Popular, no la esperaba, y además esta audiencia tan numerosa y el lugar tan bello que han elegido para este encuentro. Todo eso pues está dentro de la mejor tradición de Andalucía y de Sevilla, y les agradezco muchísimo que lo hayan arreglado así. Quisiera también decir que es para mí un honor estar junto a un dirigente político que es un orgullo para América Latina. Él es la encarnación justamente de esa libertad de la que tú hablabas. Es una persona que ha resistido todos los embates de una dictadura como la que arroja hoy día a su país, sin rendirse, sin hacer la más mínima concesión. Y yo creo que Leopoldo se ha ganado el derecho de ser un líder latinoamericano que ha dado lo mejor de sí en la lucha por la libertad de su país.
Muchas gracias. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Europa está dispuesta a defender las libertades que nacieron aquí, nacieron en Europa. Esas libertades que han enriquecido extraordinariamente la experiencia de los seres humanos, gracias a los cuales la democracia ha alcanzado, digamos, la posibilidad de llevar a países que estaban como fuera de esa realidad a los más altos puntos de la formación, del éxito. Es muy interesante ver cómo en esta época todo está al alcance de los países que quieren conseguirlo. No solo la libertad, sino también la prosperidad. La prosperidad está al alcance de la mano, quizá por primera vez en nuestra historia. Sabemos qué es necesario para alcanzar esa prosperidad. Si estamos decididos a alcanzarla, pues está allí, al frente. Sabemos qué es lo que hay que hacer. Ahora, si la rechazamos, como la rechazan todavía muchos países, cegados, porque están simplemente obnubilados respecto a lo que es la libertad y a lo que la libertad significa para un país. Tenemos muchísimos ejemplos, desgraciadamente. Muchos países de América Latina se niegan a aceptar la libertad y se niegan a aceptar todas las consecuencias que la libertad trae a los países. Sin embargo, hay otros países, y son fundamentalmente los del Asia, a quienes por fin vemos acceder a la libertad, aceptar que no hay varias formas de alcanzarla, sino una sola, y que es la forma tradicional que Europa ha conseguido. Lo que está ocurriendo en los países asiáticos es sumamente interesante. La democracia ha llegado a esos países y ha llegado a través de la prosperidad que hoy día lucen muchos de ellos, y con una participación absolutamente masiva. Corea del Norte, Corea del Sur, por ejemplo, hoy día es un país muy próspero y es un país democrático, es un país que ha asumido la responsabilidad de la democracia. Yo he estado no hace muchísimo tiempo en la isla de... ¿Cómo se llama la isla? Taiwán. Bueno, es una isla que es absolutamente extraordinaria, porque yo conocí a un profesor de universidad que enseñaba allí, y le dije un día, yo quiero conocer el barrio más pobre, quiero que me lleves al barrio más pobre. Y me llevó a un barrio donde había jardines y donde los niños jugaban en parques infantiles. Entonces yo le pregunté, ¿este es el barrio más pobre? Me dijo, sí, este es el barrio más pobre de la isla. Y este es el barrio que representa la pobreza. Y era un barrio de clase media. Era un barrio de clase media. En esa isla no hay pobres. En esa isla no hay pobres. Esa isla ha alcanzado la prosperidad para todos sus habitantes. Hay que decir que la mayoría de sus habitantes no son oriundos de la isla, son visitantes extranjeros, pero son visitantes extranjeros que gozan de los mismos derechos que los nativos. Bueno, es algo absolutamente extraordinario. Eso es posible alcanzarlo en nuestra época.
Los países que no quieren alcanzarlo, pues han decidido que no quieren la libertad y que no quieren las consecuencias de la libertad. Por ejemplo, es el caso triste de América Latina en estos días. América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. Y entonces no hay que engañarse, digamos, las elecciones libres son muy importantes, pero también es muy importante que quienes votan, voten bien. Votar bien no es fácil. Votar bien muchas veces, por ejemplo, en la tierra de Leopoldo López, yo recuerdo mucho, yo iba con bastante frecuencia a Venezuela, donde tenía muchos amigos, y de pronto, en uno de estos viajes, me quedé absolutamente maravillado porque el comandante Chávez era inmensamente popular y amigos demócratas venezolanos me decían que iban a votar en esas elecciones, las últimas elecciones libres que tuvo Venezuela, por el comandante Chávez. Y entonces, aquello no cabía en mi cabeza, no era posible que amigos genuinamente demócratas decidieran votar por el comandante Chávez, que iba a acabar con todas las libertades venezolanas a muy poco tiempo de distancia. Y sin embargo, así ocurrió. Y así votaron muchos venezolanos por el comandante Chávez, y la razón que daban quienes votaban por el comandante Chávez era que había mucha corrupción en Venezuela. Pero yo decía, yo les refutaba, pero habrá 10 veces más corrupción con el comandante Chávez. Pero qué locura es esta, pero votar por el comandante Chávez va a instalar una dictadura. Pues ocurrió como tenía que ocurrir. Los venezolanos votaron por el comandante Chávez y el comandante Chávez instaló una dictadura absolutamente corrompida, donde las infinitas riquezas de Venezuela se evaporaron a una velocidad que nadie podía esperar, nadie, sobre todo los que habían votado por el comandante Chávez. Digamos, la consecuencia es muy clara. No hay que votar por potenciales dictadores, hay que votar por demócratas, hay que votar por esas personas que garantizan la libertad y que garantizan la libertad en todos los campos sociales, el económico, el personal, el cultural, el individual. Los latinoamericanos parecen no haber entendido que el comunismo ha desaparecido. ¿Dónde está el comunismo? ¿Dónde existe el comunismo? En Corea del Norte, en esa payasada de país, ese ridículo personaje que preside ese país, es el comunismo que nosotros quisiéramos alcanzar para nuestros propios países. ¿La China es comunista? La China es capitalista. Es un capitalismo de amiguetes, por supuesto, en el que se exige a los empresarios que sean respetuosos de las decisiones del gobierno chino. ¿No ocurre lo mismo en Rusia? ¿No ocurre lo mismo en lo que era el país socialista
¿Qué clase de socialismo es el que practica el señor Putin? El señor Putin actualiza a los empresarios, les permite ser multimillonarios a condición de que sean respetuosos, que no discutan las decisiones que toma el gobierno. Pero, mientras tanto, mientras sean respetuosos, pueden seguir actuando en el terreno de la competencia, ¿Dónde está el comunismo? ¿En Cuba? Hemos visto salir a millones de cubanos, arriesgándose a todo lo que significa salir a las calles a protestar en Cuba. Ir a la cárcel, ser fichados, ser arrojados de los pocos puestos que quedan libres. Y sin embargo, ahí está el pueblo cubano, en las calles protestando. Después de 62 años del socialismo cubano, es posible que salgan cientos de miles de cubanos a protestar a las calles con gran arrojo, con gran independencia, con gran coraje. El comunismo no existe. La democracia ha ido avanzando, en gran parte creo que gracias a las ideas liberales y creando las condiciones que permiten en una sociedad a todo el mundo esa igualdad de oportunidades que los liberales defendemos. Esa libertad de elegir la mejor manera de volcar sus esfuerzos en la creación de esa prosperidad que los países occidentales justifican perfectamente de acuerdo a viejas ideas, que han sido renovadas periódicamente y que representan hoy día lo que es verdaderamente el progreso. América Latina ha votado mal en las últimas elecciones y desgraciadamente lo va a pagar. Yo acabo de estar en Ecuador, que es una de las excepciones, justamente gracias a Guillermo Lasso, un gobernante que se ha hecho a sí mismo, un gobernante que nació pobre y ahora es rico, y ahora quiere que todos los ecuatorianos sean ricos, y lo va a conseguir porque, digamos, su capacidad de trabajo, su honestidad, las buenas ideas que él tiene están allí y yo creo que son una garantía para el pueblo ecuatoriano. Ojalá todos los latinoamericanos hubieran votado como han votado los ecuatorianos, llevando al poder a una persona como Guillermo Lasso. Ojalá Venezuela, cuando el enamoramiento con la figura del comandante Chávez hizo vivir a los venezolanos un momento de debilidad, en la que el país más rico de América Latina, y acaso uno de los países más ricos del mundo, entregó su fortuna, entregó su suerte a una pandilla de demagogos que querían seguir el camino de Cuba. Bueno, pues han seguido el camino de Cuba, ¿y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido que 5,5 millones de venezolanos, por lo menos, para no morirse de hambre, han tenido que huir de su país. Y ahí están los 2 millones de venezolanos que hoy día andan por las calles de Colombia. Ahí está el 1.200.000 venezolanos que están en las calles del Perú disputando los pocos trabajos que todavía existen en mi país. Y ahí está Nicaragua, donde el comandante Ordóñez se llama? Ortega. El comandante envía a la cárcel a todos quienes le van a disputar la presidencia de la República. Entre ellos, uno de los grandes escritores
latinoamericanos, cuya novela última, Tongolele no sabía bailar, ha sido confiscada, como ustedes saben, y él está ahora en el exilio, una vez más, después de haber pasado 14 años en el exilio luchando contra Somoza, ahora lucha contra el comandante Ortega y los horrores que está cometiendo en su país. ¿Qué es lo que quieren los nicaragüenses? ¿Qué es lo que buscan? Esa pareja siniestra que sistemáticamente recorta las libertades, envía a las cárceles a todos quienes se oponen, incluso de la manera más moderada y más democrática. Hay una sola manera de progresar, y esa es una imagen que tenemos en esta época. Es una imagen que no tiene refutación, es una imagen que ha sido una y otra vez, digamos, desafiada y desmentida en la realidad. No es el llamado socialismo el que trae felicidad y prosperidad a los pueblos, no, es la democracia. Los países más prósperos hoy día en el mundo son los países democráticos, y son los países democráticos los que han alcanzado mayores libertades y los que han creado las mejores condiciones para alcanzar esa prosperidad. Creo que es una lección que no tiene excepciones. Los países que buscan las excepciones no las encuentran, porque simplemente no las hay, no las hay. La democracia ha ido superando todas sus limitaciones, ha ido alcanzando cada vez más mayores márgenes de igualdad de oportunidades, poniendo al alcance de todas las personas aquello que pueden y que quieren hacer, y también a quienes no quieren hacer nada, por supuesto. Ese es un derecho que la sociedad debe aceptar, y por eso Europa Occidental tiene los más altos niveles de vida que se puedan alcanzar, y por eso Europa Occidental es un modelo para el resto del mundo que quiere aprender y que quiere progresar. El caso de España es muy interesante. El caso de España, sin ninguna duda, es un caso admirable. La dictadura de Franco armó un sistema para prolongarse en el tiempo. Y gracias al rey, ese plan no funcionó. Ese plan fue destruido por el rey. Y es un rey al que tenemos que estar enormemente agradecidos todos quienes tenemos el privilegio de vivir en España en comparación con otros países donde no gozan de la misma libertad y de la misma democracia que nosotros gozamos en España. ¿Que estuvo a punto de desviarse? Sí, sin ninguna duda. Estuvo a punto de desviarse y España pareció enrumbarse por un mal camino. Afortunadamente, estuvo allí el Partido Popular para impedirlo. Y yo quiero felicitar a Pablo Casado por la maravillosa labor que ha llevado a cabo. Ha sido una labor absolutamente admirable, que ha defendido las libertades para España. Y yo creo que
Pablo, vas a ser premiado en estas siguientes elecciones porque el pueblo español va a reconocer el mérito extraordinario que tú tienes defendiendo la libertad y defendiendo la genuina democracia. Esa tradición es una tradición profundamente arraigada en España y yo creo que esa tradición va a recibir el apoyo de la mayoría de los españoles en las próximas elecciones. Ojalá sea así, ojalá. Yo tengo que hacer una confesión. Yo he votado hasta ahora por el Partido Liberal, que era el que estaba más cerca de las cosas que yo creo, pero en las siguientes elecciones el Partido Liberal en España ha dejado de existir, creo que en términos concretos, y entonces voy a dar mi voto al Partido Popular. Bueno, ya está, ya quedó. Me parece que he respondido largamente a tu pregunta. Bueno, pues muchas gracias, don Mario, por esas reflexiones sumamente importantes del profundo conocimiento que tiene de lo que sucede no solamente en Iberoamérica, sino que también conoce la realidad política española. Y sin duda alguna ese apoyo expreso que nos da a este proyecto político que encarna nuestro presidente Pablo Casado, un proyecto político que nace además con las libertades en plena transición democrática. Somos un partido joven que nace con la democracia y yo puedo decir, y creo sin temor a equivocarme, que el Partido Popular siempre ha sido símbolo de libertad y por eso apreciamos mucho esas palabras, no solo de cariño, sino de compromiso con esas ideas que nosotros representamos, ideas que son de la amplia mayoría de la sociedad, ideas de avance y de progreso. Muchas gracias, don Mario. Bueno, pues a continuación le voy a dar la palabra a Leopoldo López, que, como digo, él representa y encarna el sacrificio, el esfuerzo, el coste que tiene la defensa de las libertades, que a veces aquí, en Occidente, en Europa, en España, parece que son gratis, ¿no? Pero donde se nota y donde él ha demostrado que Venezuela no se merece ni mucho menos pasar por lo que está pasando, un país maravilloso al que amamos profundamente desde España, y donde tú has encarnado un liderazgo sólido, fuerte, comprometido y anteponiendo el interés general de muchos ciudadanos, el interés general de la lucha por la libertad a tu propio interés particular. Por eso eres reconocido en toda Iberoamérica, en Venezuela y, por supuesto, humildemente desde este proyecto político importante que es el Partido Popular también tenemos la máxima consideración, el máximo cariño y la máxima admiración, querido Leopoldo. Tuya la palabra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Juanma, muchas gracias don Mario por sus palabras, muchas gracias a Pablo por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Yo quisiera comenzar haciendo una reflexión sobre la libertad. Yo nací en una Venezuela que describía don Mario, una Venezuela próspera, una Venezuela que era una isla de democracia rodeada por dictaduras, una Venezuela que venía de un proceso de crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX, una Venezuela en la que los venezolanos podían soñar y conquistar sus oportunidades, pero también fue una Venezuela en donde no entendimos la fragilidad de la libertad y de la democracia. Y pensamos que la libertad era como el oxígeno que se respira, ahora todos estamos respirando, pero no pensamos en el oxígeno hasta que nos falte el oxígeno. En el momento en que comienza a faltar el oxígeno empezamos a pensar qué es lo que nos falta. Y así nos pasó a nosotros en Venezuela. Y nos pasó en un proceso que fue largo,
y que hoy en día está muy claro para todo el mundo, pero no siempre fue así. Fue un proceso en el que comenzamos a perder las libertades desde la democracia. Y allí la paradoja que hacía referencia don Mario, porque la destrucción de la democracia venezolana comenzó con una elección, comenzó con las herramientas de la democracia y metiéndose en las entrañas de la democracia, de la institucionalidad democrática, se introdujo un virus que terminó por destruir toda nuestra institucionalidad. Yo, en lo personal, no conocía lo que era la libertad. Quizás como muchos, la libertad era parte de lo que leíamos en novelas o en poesía, o hacíamos referencia en la música que escuchábamos, o la libertad la vinculábamos a un Estado de Derecho, a una forma de entender las instituciones. Pero la libertad yo la llegué a entender estando encerrado en una celda de 2 metros por 2 metros, en donde las paredes eran blancas y la electricidad la apagaban en todo el edificio a las 6 de la tarde. Tenía 12 horas al día sin luz, no tenía posibilidad de salir de ese espacio, no tenía ningún control sobre lo que pasaba fuera de esa celda, porque el candado, que tenía el tamaño de un ladrillo, las llaves las tenían mis custodios, las armas las tenían los custodios y estaba encerrado. Y fue allí donde yo entendí lo que era el valor de la libertad. Y lo entendí, lo asumí y lo internalicé de tal manera que hoy estoy más convencido que nunca que todo el sacrificio que hemos tenido, y hablo en un plural muy grande, porque no es solo sido yo, hemos sido millones de venezolanos los que hemos sufrido la falta de libertad, pero que también hoy seguimos añorando por esa libertad. Ahora, la libertad sola no existe. La libertad son muchas cosas. La libertad, como decía antes, puede ser desde una poesía, desde literatura, pero también específicamente son las libertades que hacen que un país sea de ciudadanos libres. La libertad de expresión, la libertad de emprendimiento, la libertad de asociación, la libertad de concurrencia. Esas son todas las libertades que una a una van haciendo que un país, que una sociedad pueda ser libre. En mi país, Venezuela, esas libertades las fuimos perdiendo una a una. Y fue un proceso en el que cuando se iban perdiendo cada una de esas libertades, el resto del país decía o pensaba que ese asunto no era con ellos. Que cuando cerraban un canal de televisión, ese era un problema de los dueños del canal de televisión. Que cuando expropiaban a un empresario o a una persona sus tierras, ese era el problema del empresario o de la persona dueño de las tierras, y que algo habrá hecho, llegaban a comentar para que lo expropiaran. Que cuando metían preso a un periodista, se llegaba hasta decir, bueno, a lo mejor se le pasó la mano al periodista. Que cuando metían preso a un sindicalista, decían, bueno, ¿y por qué el sindicalista se puso a estar protestando? Y así fuimos nosotros en un proceso gradual en el que algunos alertaban, pero el país entero no pensaba que estábamos perdiendo las libertades de la manera como lo estábamos perdiendo. Y cuando llegó el punto en donde ya era muy tarde y miramos hacia atrás, nos dimos cuenta que ya no éramos un país libre, porque cada una de esas manifestaciones de la libertad la habíamos perdido. En el año 2013, nosotros tuvimos una discusión interna en nuestra organización política. Yo convoqué al equipo y les dije, miren, aquí tenemos que dar una discusión sobre una pregunta muy concreta. ¿Estamos en dictadura o estamos en democracia? Algunos decían, bueno, es una pregunta obvia, pero cuando entramos en la discusión nos dimos cuenta que nosotros, que éramos un partido de vanguardia, un partido irreverente, un partido de la calle lleno de jóvenes, no estábamos todos claros de que ya estábamos en dictadura. La conclusión de ese encuentro fue que estábamos en dictadura. Y la pregunta entonces fue, ¿qué hacemos al respecto? Y allí es cuando nosotros articulamos una protesta organizada desde la no violencia que llamamos La Salida. Nos organizamos, nos formamos a miles de jóvenes en la teoría, en la lucha de la no violencia. Nos involucramos con movimientos sociales, con sindicatos y llamamos a la calle. Y llamamos a la calle a protestar. Y salimos y comenzaron a matarnos. Ese día, 12 de febrero del año 2014, los escoltas del ministro mataron a Basilda Costa. A las 2 horas me estaban culpando a mí. A las 5 horas yo estaba en clandestinidad y a la semana había decidido entregarme voluntariamente, porque fue una decisión que incluso la dictadura
me propuso en aquel momento salir del país. Y yo tomé la decisión de quedarme, entregarme y pasar por un proceso que sabía que iba a estar viciado. Pero lo hice estando perfectamente consciente de que eso podía contribuir, como creo que lo hizo, a que se entendiera que ya Venezuela no era una democracia. Aquellos eran hace apenas 8 años, tiempos en los que ni siquiera los venezolanos asumíamos que éramos una dictadura, y mucho menos los países de Europa o Estados Unidos o los países de la región. Y a partir de ese momento comenzó a cambiar la perspectiva. A partir de ese momento, por las manifestaciones, por la represión, por los encarcelamientos y también por el desmoronamiento de un espejismo económico que se había montado por los precios del petróleo que habían subido entre el 2004 y el 2014, todo eso comienza a desmoronarse como un castillo de naipes y se comenzó a hacer evidente si Venezuela efectivamente es una dictadura. Y hoy muchas personas se preguntan, ¿y por qué no han salido ustedes de la dictadura? Y algunas personas se atreven a decir alegremente, no han salido de la dictadura porque la oposición está dividida. No han salido de la dictadura porque no han sabido qué hacer. Y yo con mucha humildad quiero decir, ¿hemos cometido errores? Sin duda que hemos cometido errores, pero con la misma convicción quiero decirles que esa no es la razón por la que no hemos salido de la dictadura. No hemos salido de la dictadura de Nicolás Maduro porque es una dictadura. Y no solamente es una dictadura, sino que es una dictadura con una estructura criminal. Hoy Venezuela es una estructura de criminales que son dueños de distintos ámbitos, que los lucran, que les dan beneficios, y eso es lo que hoy está en el poder. Pero la principal razón, y aquí voy a la pregunta que hacía Juanma al principio, por la que yo pienso que hoy Nicolás Maduro sigue en el poder, es porque él no está solo. Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de países poderosos, de países que están articulados, de países que tienen una visión expansionista de una enfermedad que yo creo que está afectando no solamente a países como Venezuela, sino incluso a democracias establecidas como España, Estados Unidos y otros, que es el autoritarismo. Y me refiero concretamente a la articulación que tiene hoy China, Turquía, Rusia, Irán y en el caso nuestro Cuba, de tener una alianza para la expansión del autoritarismo en el mundo y en particular nosotros hemos visto eso en Venezuela. El otro día tuve la oportunidad de compartir en un evento en donde había un economista norteamericano a quien yo admiro mucho, fui su alumno en la Universidad de Harvard, se llama Jeffrey Sachs, que fue el campeón de los temas de las privatizaciones en los años 90, y yo le planteaba este problema y me decía, si tú planteas el problema de esa manera, nunca van a poder solucionar la falta de libertad en Venezuela, ni van a poder salir de la dictadura, porque esos son países muy poderosos. Y yo le respondí, no se trata de que nosotros digamos que eso es así o no es así. Es una realidad que es inocultable. El apoyo económico que da China, el apoyo militar que da Rusia, el apoyo estratégico que da Turquía en blanqueo de capitales, en la economía criminal alrededor de la cual hoy está estructurada Venezuela, la incidencia que tiene Cuba en todos los asuntos públicos en Venezuela, no es algo que podemos ocultar. Y es la principal razón que hoy mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Y yo quiero insistir en este punto, que era la pregunta que hacía Juanma al principio, que yo creo que este problema no se está viendo con la suficiente claridad en Occidente. Yo creo que Occidente hoy, Europa, los Estados Unidos, con todo respeto lo digo, están viviendo una crisis de identidad y de inseguridad con respecto al modelo democrático. Y no se puede ser libre si no se vive en democracia. No se puede tener respeto a los derechos humanos si no se vive en democracia. Y la democracia es un valor, es una convicción que Occidente está obligado a defender en su territorio, pero también en cualquier rincón del mundo en el que la democracia, la libertad y los derechos humanos están puestos en jaque. Y yo veo con mucha preocupación, hermanas y hermanos, que la inseguridad sobre el modelo democrático que estoy percibiendo, y he tenido muchas conversaciones en los Estados Unidos, aquí en Europa,
en donde se preguntan europeos, norteamericanos, si tiene o no tiene sentido salir al resto del mundo a luchar por la conquista de la libertad, de la democracia en otros países, de si se regresa a la posición aislacionista de los países de Occidente pensando en que pueden ser prósperos, pueden ser libres, pueden ser democráticos por siempre si no defienden la libertad y la democracia fuera de su territorio. Y yo creo que están equivocados quienes piensan así. Y creo que están equivocados porque quienes tienen un plan, tienen una convicción, tienen los recursos para expandir el autoritarismo en el mundo, lo están haciendo. Veamos lo que sucede en África, en manos de China. Veamos lo que está sucediendo hoy en América Latina con respecto a los intereses económicos que tiene Rusia. Veamos lo que está sucediendo, algo inexplicable, cómo Irán hoy en día tiene intereses en América Latina que están también dispuestos a defender. Yo estaba preso en la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuve 4 años, después estuve en casa por cárcel 1 año y medio y después estuve en la Embajada de España 1 año y medio. En total fueron 7 años privado de libertad. Sabía poco de lo que ocurría fuera de la celda, más allá de lo que me explicaba mi esposa y mi madre, que eran quienes me podían visitar. Pero de vez en cuando yo podía ir a ver un monitor de televisión, pero solo eran los canales del Estado. Habían varios canales, había un total de 10 canales. Todos eran muy parecidos en la línea editorial, pero había un canal que yo no conocía y me llamaba mucho la atención. Era Hispan TV. Hispan TV es un canal de Irán. Y en ese canal me llamaba la atención que había un programa de un dirigente español en donde pontificaba sobre los temas de América Latina y de España. Y yo me preguntaba, ¿qué interés puede tener un país como Irán, prácticamente una teocracia, en donde las mujeres no les permiten ser libres, en donde no permiten que la mujer tenga igualdad de condiciones, con apoyar a una persona que se hace llamar el campeón del feminismo? Evidentemente, allí el interés común no era el feminismo, ni los derechos de la mujer, ni los derechos de la minoría. Al menos yo entendí que el interés común era socavar la democracia desde adentro. Y eso lo vivimos nosotros. Nosotros en Venezuela venimos del futuro, en el sentido de cómo funcionan y cómo conquistan estos sistemas autoritarios las democracias desde adentro. Y yo quisiera reiterar el día de hoy en este evento que considero tan importante y me honra mucho poder compartir con don Mario y con todos ustedes, que no relativicen la libertad. Me parece extraordinario y muy importante que ustedes planteen la libertad como uno de sus valores, pero yo los invito a que lo asuman de corazón, profundamente. Yo sé que eso va a ser así. A que hablen de lo que significa la libertad más allá del abstracto que puede significar hablar de la libertad en un discurso. Que entendamos que la libertad sí puede estar en riesgo en su propio país, pero que entiendan también que si España, Europa, no está dispuesta a defender la libertad más allá de sus fronteras, pues van a vulnerar su propia libertad. Por eso yo estoy convencido que la lucha por la libertad tiene sentido en todos los terrenos, en todos los rincones, en todos los ámbitos, y por eso celebro que el día de hoy estén ustedes celebrando y asumiendo el compromiso por la libertad. Yo espero que España pueda estar al nivel de la responsabilidad de esa lucha, no solo la de su propio territorio, sino la que estamos dando en la América Latina, porque la visión que tiene Europa sobre América Latina tiene mucho que ver con el lente que le impone España muchas veces desde el gobierno de turno sobre los temas que están ocurriendo en nuestros países. Y muchas veces, y esto lo he vivido, se relativiza la libertad. Yo tuve una conversación recientemente con una persona importante de los temas diplomáticos europeos y me decía, Leopoldo, es que ustedes son maximalistas. Yo me quedé pensando y le respondí, usted me está diciendo que yo soy maximalista porque estamos pidiendo elecciones libres, justas y verificables en mi país. Yo más bien creo, con todo respeto, que ese comentario que usted me hace es colonialista, porque usted me lo está diciendo desde Europa, en la tranquilidad que usted vive en democracia, vive en libertad,
Y al decirme que nuestro sueño, porque no es mío, de millones de venezolanos, es ser un país que pueda tener elecciones libres, que conquistemos la libertad, la democracia y en consecuencia el bienestar, la prosperidad y todo lo que puede venir con eso, usted nos está pidiendo que enterremos ese sueño y no estamos dispuestos a hacerlo. No estamos dispuestos a hacerlo. No estamos dispuestos a entregar la lucha por la libertad. Gracias. Y este camino, que muchas veces es un camino en solitario, este es un camino que ha sido difícil, un camino en donde nosotros enfrentamos todas las adversidades del poder de la dictadura y de una estructura mundial. Un camino en el que no solamente nos encarcelan, nos persiguen, algunos de nosotros, hermanos, queridos míos, los han asesinado, sino que también buscan el asesinato moral, también buscan mancharnos, también buscan dividirnos. Pero en ese camino que muchas veces es solidario, yo celebro que el día de hoy no lo estoy y que estoy con ustedes y que estamos juntos y que aquí hay un país, que está España, que hay líderes políticos, que hay convicción y que hay la valentía de poner la libertad en el lugar en donde se merece y que están dispuestos a hacer lo que corresponde para defender la libertad en su país y fuera de él, porque la responsabilidad va mucho más allá de su territorio. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Me honra mucho poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo nos va apretando y vamos a tener que concluir, que nos sabe muy a poco tener a don Mario y a Leopoldo, donde nos habéis dado sin duda alguna una lección que a veces desde España, desde Europa, desde Occidente, no somos capaces de apreciar, ¿no? Creemos que la libertad no hay que conquistarla todos los días, que no hay que defenderla más allá de nuestra frontera y sin duda alguna, con la explicación que nos habéis dado, con vuestro testimonio duro, además, como el que has contado, Leopoldo, pues sin duda alguna nos sensibiliza y nos anima a seguir trabajando por esa libertad que es una conquista casi permanente y diaria por la que tenemos que luchar todos. Desde luego, desde el Partido Popular lo sabe, desde España lo sabe y ahora me toca a mí como presidente de Andalucía, quiero trasladarte nuestra máxima solidaridad, trasladarte nuestro máximo respaldo y decirte que yo y muchos ciudadanos de Andalucía nos quedamos marcados el día que un niño de muy corta edad, con un problema cardíaco grave que le llevaba claramente a fallecer, pues no fue operado en su país porque no tenía el carné de patriota, ese carné que vincula a quién está con el régimen y quién no está con el régimen. A través de múltiples ayudas, donde tú colaboraste, llegó a Andalucía y nuestros grandes profesionales del Servicio Andaluz de Salud tuvieron que hacer una doble operación de corazón y ese pequeño venezolano vive entre nosotros en Andalucía gracias a la solidaridad de todos. Porque sepa que ese ejemplo de Andalucía lo tienes contigo. Vamos a estar con Venezuela, con la libertad de Venezuela, con la libertad en Iberoamérica. Muchas gracias y enhorabuena.